Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo están? Bien, vamos a ver ahora soldadura. El tema de soldadura. En la soldadura funciona por tensión cortante, ¿sí? En la soldadura, les decía, funciona por tensión cortante, o sea, funciona corte. Entonces, hay dos tipos de soldadura. Un tipo de soldadura que es a tope. Es cuando tenemos dos planchas. Pueden ser del mismo espesor o un espesor diferente, generalmente del mismo espesor. Y se coloca una soldadura que está pintada aquí de rojo, que es la que une los materiales, es decir, que se funden los materiales con la soldadura y se unen las piezas, ¿no? Esta soldadura puede ser también de la siguiente forma. Esta es la soldadura que hemos visto, es una soldadura en Y. Puede ser una soldadura en X o de doble cordón. En este caso se tienen dos porciones de la soldadura, ¿sí? Estas son las soldaduras a tope. Bien. Entonces tenemos la fuerza que se está aplicando a la plancha. Y la fuerza máxima que se puede aplicar es igual a la tensión admisible de la soldadura por la longitud de la soldadura, multiplicado por el mínimo. En este caso tenemos dos planchas de diferente espesor, por el mínimo espesor de la plancha, ¿sí? Entonces esto es una soldadura a tope. Esta es la tensión admisible de corte de la soldadura. Él es la longitud de la soldadura. Esto es visto en planta, esto es visto en corte. Y 1 y 2 son los espesores de las planchas que estamos uniendo. Y F es la fuerza máxima que soporta la soldadura. Esta es una soldadura a tope. Otra soldadura es la soldadura por solape. En este caso tenemos las planchas que están solapadas y colocamos un filete inclinado, ¿sí? Este es el filete de soldadura. Si bien la soldadura no cumple un plano, no tiene un plano perfecto acá, en realidad la soldadura tiene una rebaba, digamos, un exceso. Es así como se ve la soldadura. La soldadura efectiva en realidad tiene esta forma, se considera esta forma triangular, ¿sí? Esta forma triangular. Es decir, esta forma triangular por la longitud de la soldadura es la que nos va a dar el área o la soldadura efectiva. Todo lo que viene aquí es un sobrante, una rebaba, ¿no? Que no sirve, ¿sí? Esta parte no trabaja. Esta parte no trabaja.
Bien, se considera que la soldadura, cuando está colocada de esta forma, una soldadura sólape, el plano de corte en el que se va a cortar la soldadura viene a ser un plano que tiene digamos, de altura la garganta G y de longitud L. Entonces es un rectángulo que está más o menos ahí, ¿sí? Vamos a borrar esto. Entonces este es el área que soporta el corte, ¿sí? Este es el área que soporta el corte. Esta área de aquí. Entonces el área de corte tiene de altura G y de largo L. Este es el área de corte efectiva de la soldadura. Entonces la fuerza P máxima que puede soportar nuestra soldadura es igual a la tensión admisible de la soldadura por el área, por esta área de corte. Entonces va a ser T por G por L, que es la garganta. Y la garganta, si conocemos los lados de la soldadura, va a ser 0.707 o 1 sobre raíz de 2 por A. ¿Sí? Esto también se puede calcular como 1 sobre raíz de 2 por A. O A sobre raíz de 2, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces acá tenemos tau, que es la tensión admisible cortante de la soldadura, L es la longitud de la soldadura, G la garganta de la soldadura y P la fuerza máxima que soporta la soldadura. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué dice? Queremos calcular la fuerza máxima que puede soportar la unión soldada si sigma admisible a tracciones de 1400 kilogramos centímetros cuadrados de la plancha y la tensión admisible de corte es de 950 kilogramos centímetro cuadrado. La longitud de la soldadura es 5 centímetros y estamos uniendo dos planchas de un espesor T de 5 milímetros. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí tenemos que el espesor T de nuestras planchas es de 5 milímetros, tanto la superior como la inferior. La base A del lado de la soldadura vamos a usar un espesor, el mismo espesor de la plancha. En algunas normas se reduce este ancho, este alto, ¿sí? Y eso hay que revisar la norma que estemos aplicando. En muchos casos el espesor T de la plancha se le reduce un milímetro o de acuerdo al espesor, de tal forma de estar más del lado de la seguridad, ¿no? Se darle más seguridad a nuestra soldadura. Pero ahora vamos a tomar como el alto A de nuestra soldadura, el espesor de la plancha. Bien. Entonces tenemos que la tensión admisible es de 950, la longitud 5 centímetros y la garganta va a ser 2.83 centímetros, es decir, 0.77 por A. ¿De acuerdo?
Bien. Entonces, de acuerdo a esto, reemplazando aquí en la fórmula, la carga máxima que podemos aplicar a esta unión va a ser igual a A por la tensión del homicidio de corte, la longitud de la garganta, y aquí estamos multiplicando 2 veces por la garganta, la longitud es el área, ¿está bien? Y por la tensión cortante, ¿sí? Y eso nos da 537.70 kilogramos. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Es así de... No tiene mayor misterio lo de la soldadura. Perdón, ingeniero, para este ejemplo, A es igual que T, ¿no? Es igual que T. Ahora, ¿cuál tiene que ser 1 milímetro menor? La A, ¿no ve? A tiene que ser 1 milímetro menor. Algunas normas, aquí hemos tomado 5 milímetros de T. Hay que revisar la norma que estamos aplicando, que para darle un mayor margen de seguridad se le reduce 1 milímetro al espesor. En realidad, y alguna norma puede indicar, eso hay que revisar, de que en lugar de usar 5, usemos 4 milímetros para T, Uy, para A, y de esa forma calcular G. ¿De acuerdo? ya. Para otras normas, A tendría que valer 4 milímetros, ¿no? Sí. Vaya. Ahora, incluso si el borde es redondo, si esta pieza, aquí por ejemplo, tiene un ángulo recto, nuestra plancha está cortado verticalmente. Pero si esta estuviera redondeada, puede tener que esta partecita de acá fuera redondeada. Sí, ¿verdad? No fuera recta. Entonces acá, como ven aquí, la soldadura no está llegando al borde, ¿no? Sino que hay una parte que estaría rellenada con soldadura. En el caso de que es redondeada, incluso se reduce un poco más el valor de A, ¿de acuerdo? Se puede reducir 1 a 1.5 milímetros en el caso de que este lado esté redondeado, o sea que la plancha no termine verticalmente. ¿De acuerdo? Pero Sí, eso está bien. pueden, en el momento que estén calculando, y van a ver en estructuras metálicas con más detalle, si usan la norma americana, por ejemplo, van a cumplir esas condiciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a preguntar nosotros. Inge, buenas tardes. Inge, buenas tardes. 0,707. ¿Eso de dónde lo saca? ¿Perdón? No lo he escuchado bien. Ingeniero, G no estaría en milímetros. En milímetros. Sí, está en milímetros. Claro que sí. Tiene toda la razón. Vamos a corregir eso, ¿de acuerdo? Un segundito, vamos a corregir esto. La longitud está en centímetros y esto está en milímetros. Serían 2.83 milímetros. A ver, un segundito. A ver
Incluso está mal el resultado aquí. Bien. Sí, aquí estaba mal. Esto es 2.83 milímetros, ¿sí? No son 2.83 centímetros. Y reemplazando, también no estaba bien la carga máxima, en realidad sale 950.38, ¿sí? Multiplicando la tensión por la longitud, que Inge, sí no está estoy en centímetros. compartiendo. Ah, perdón. Les decía que sí, está bien la observación. Esto está en milímetros. Entonces nos sale 2.83 milímetros y haciendo el producto de la garganta por la longitud y por la tensión admisible me sale 950.38 kilogramos. ¿Sí? Inge, le preguntaba el 0,707, esa constante, ¿de dónde sale? Esto sale de una relación geométrica. Ahorita vamos a ver. Un segundito, esto todavía está mal. No sé qué fue lo que pasó. Algo pasó. Esto sale en 1344.25 kilos. Ya. Bien, este es el resultado correcto, ¿sí? Están viendo, ¿no? Sí, Inge. Bien, sé por qué ha habido una diferencia aquí. Aquí solo tenemos que multiplicar el área, que es la garganta por la longitud, es decir, 2.83 milímetros por 5 centímetros, que es la longitud de la soldadura, por la tensión admisible. Y eso nos da 1344.25 kilogramos. Ahora me preguntan de dónde sale el... Inge, la garganta me sale otro valor. Sí, ingeniero. Inge. Vale 3.535. 3.54. ahorita vamos a ver, no se preocupe. Centímetros. Vamos a... Ya. Voy a usar la pizarra. La garganta es esta distancia, ¿no ve? Es la distancia perpendicular entre este lado del triángulo y este vértice. ¿De acuerdo? Esto es A, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto vale esta distancia G. Esta distancia G. ¿De acuerdo? Este ángulo es 90 grados. Entonces, este ángulo va a ser 45. Es decir, voy a dibujar más grande aquí. Entonces, esta es la garganta. Esto vale 90 grados, entonces esto vale 45. 45 grados. Entonces esto vale A.
Entonces, ¿cuánto valdría G? G sería igual a por el coseno de 45 grados. ¿Están de acuerdo? Entonces, G, el coseno de 45 grados es 0,707. O al revés, quiero. A por 0,707. Entonces, esa es la garganta. O escrito al revés, 0,707 por A. O que es lo mismo, 1 dividido raíz de 2. También esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por A. ¿Está bien? Sí. Sí, Sí, gracias. Ok. Si alguien estaba preguntando. Y díganme los nombres de los que han preguntado. Quispe Germán. Quispe Germán. ¿Dónde está Quispe Germán? Ya. ¿Quién más preguntó? Mejía Calle. Mejía Calle. Perfecto. Se siente participa. ¿Quién más? ¿Una señorita? Mariela Álvarez. Álvarez Mariela. Perfecto. ¿Entonces está claro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, quisiera saber exactamente, no tengo muy claro por qué usamos el valor de la garganta, el valor de G para hacer los cálculos. Ya, porque es bueno, eso es una convención que ha salido de un estudio de laboratorio, ¿de acuerdo? Y en realidad esta sería la distancia menor, hablando está viendo el triángulo, ¿no? En este triángulo, la distancia más pequeña que podemos medir es esta, ¿sí? Entonces suponemos que se va a romper la soldadura en este lugar, ¿de acuerdo? Esa es donde se producen las mayores tensiones de corte, ¿de acuerdo? Sí, ingeniero, está bien, gracias. Ok. Ingeniero, Sí, ¿no sería en realidad el tamaño de la garganta, no sería A por raíz de 2 medios? no, pero aquí le estoy explicando. Sí, pero el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, ingeniero. es lo Es mismo. lo mismo. Es lo mismo. Sale el mismo valor. Está Raíz de 2 sobre 2 racionalizado. es lo mismo. Pero, profe, ¿Está bien? Sí, sí, es que anteriormente nos había dicho que es sobre raíz de 2 y por eso había entendido A mal. sobre raíz de Disculpe. 2. Sí, A sí, sobre, sí. o 2 raíz sobre raíz de 2 es lo mismo. Racionalizar. Está bien. Pregunten, siempre hay que salir de las dudas, no hay que quedarse con la duda. Ya. O sea, no hay más secreto de esto de las soldaduras, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a... Supongamos que tenemos una tubería que está compuesta por una plancha que está enroscada, diremos, de esa forma. Y están soldadas en este punto y en este punto. Vamos a ver con mayor detalle aquí. Está soldado aquí y acá. Más o menos así, ¿de acuerdo?
Ok, no sé. Entonces le estamos colocando soldadura aquí y acá. Y dentro de la tubería hay un gas a presión, una presión P. Si nuestro tubo tiene un espesor T y tenemos como datos tenemos la presión P, tenemos el espesor T, tenemos el diámetro D del tubo. Queremos determinar la tensión de trabajo de la soldadura. ¿De acuerdo? Queremos determinar la tensión de trabajo de la soldadura. Entonces, ¿cómo hacemos esto? En realidad, yo puedo considerar que esta parte de la soldadura, se está comportando, podría considerarlo como si fuera así recto, ¿no? Y aquí tengo una soldadura y aquí tengo otra. Y aquí se está aplicando una fuerza F. Pondremos F para no ponerle P. Entonces, quiero saber la tensión de trabajo de la soldadura. ¿Cómo haríamos? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Podría volver a preguntar, Inge, por favor? Ya. Tengo un tubo que está fabricado con una plancha que está enroscada, así, envuelta. De esta forma, ¿no? Entonces, una tubería, o sea, no tiene tapas. Está fabricada de esa forma. Sería L. Ahora, L no nos interesa porque puede ser infinita, puede ser más corta, etc. Y se ha soldado interiormente acá y acá. Entonces, esta parte yo la puedo considerar así. Tengo las dos partes de la plancha que se están traslapando y estamos aplicando una fuerza F aquí y otra fuerza F acá, que no conocemos, ¿sí? ¿Qué conocemos? La presión interna en la tubería, pues es un líquido, conocemos el espesor de la pared y el diámetro del tubo. Entonces quiero hallar la tensión de trabajo de la soldadura. ¿Qué tensión está trabajando la soldadura? Tensión de corte en las paredes, ingeniero. No, en la soldadura. Voy a escribir acá. Dice determinar la tensión cortante de trabajo de la soldadura para la tubería no puedo poner acento, no, disculpen. Ahora sí, la tubería que se muestra en la figura, ¿sí? Punto.
¿Está claro el problema o no? Sí, ingeniero. Ya. Entonces aquí tenemos una soldadura doble, externa e interna. Entonces esta fuerza se va a dividir en dos partes, ¿sí? La mitad irá a esta soldadura y la mitad a esta otra. Como tienen el mismo espesor las planchas, de las dos tienen un espesor T, ¿sí? ¿Cómo haríamos? ¿Quién tiene una idea? Primero la tensión. Podríamos hallar la fuerza que está sometida a la tubería de pared delgada. Correcto. Esa es una tubería de pared delgada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar aquí un elementito, que está dibujado aquí grande, ¿no? Y vamos a calcular la tensión sigma T en la tubería, ¿sí? ¿Cuánto vale sigma T? A ver, ¿cuánto vale sigma T? No diga nadie nada, yo voy a preguntar. A ver, don Ariel Kawaya, ¿cuánto vale sigma T? Ariel Kawaya, no está en lista. Ingeniero, no está en mi trabajo, por favor, ingeniero. ¿Cómo? Está en mi trabajo, ingeniero, por favor. A ver, don Choque Barri. Presente, ingeniero. ¿Cómo calcula sigma T? Un momento, ingeniero. La tensión la sigma fuerza T que se de- produce aquí. He tomado un elementito aquí en el tubo y por efecto de la presión P se produce una tensión transversal sigma T. ¿Cuánto vale sigma T? Entonces, ya la fuerza divide entre el área que estamos tomando en cuenta. Ya, pero en función de la presión interna, la presión P interna. A ver, otra persona. Cachaca Jorge. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo calcula? Fuerza por el diámetro sobre 2 por el espesor, creo. Ya, está bien. Es igual a la presión interna por el diámetro sobre 2 veces el espesor, ¿sí? Sobre 2 veces T. ¿Está bien? Entonces yo conozco, si conozco la presión interna, conozco ya. Si conozco la presión interna, puedo conocer esta tensión sigma T que se produce en la pared de esta tubería de pared delgada, así que es igual a la presión interna, que es dato, el diámetro, que es dato, y el espesor, todos son datos del problema. Entonces puedo calcular sigma T. ¿Cómo calculo F? Inge, se hace una sección, se corta la tubería y para descomponer las fuerzas que hacen esa tensión. Ya, en realidad yo tendría visto en un corte y viendo un pedazo de la tubería, yo tendría que si tengo aquí ahora un elemento en este sentido, este es el espesor T, ¿no? Aquí tenemos la fuerza, la tensión sigma T. ¿Sí? Tengo sigma T ahí. ¿Cómo hallo F? Multiplicarlo por la área.
¿Qué área? El área de la sección circular por el espesor T. De la sección circular. A ver, voy a dibujar en perspectiva. Este es un pedazo de tubo que está así, ¿no? Estamos cortando aquí. Aquí voy a dibujar con celeste así punteadito. ¿De qué área me está hablando? A ver. ¿Del área azul, del área verde o del área roja? ¿Qué área? Porque esta tensión sigma T es del área azul. Ya. ¿Y cuánto vale el área azul? Vamos a pintar con una, vamos a poner área. Por L. ¿Y cuánto vale L? ¿Perdón? La longitud del tubo. ¿Y cuánto vale la longitud del tubo? ¿Tenemos ese dato? No tenemos. No hay, Inge. Entonces, ¿cómo calculo L? ¿O cómo calculo el área? Donde está siendo aplicada sigma T, en toda esta pared, en todo este lado está aplicada sigma T, ¿no? Entonces, sí, está bien. La fuerza va a ser la fuerza F. Tenemos más gruesito. Esta fuerza F, F va a ser igual a la tensión sigma T por el área. Pero ¿cómo calcula el área? Ya. No necesitamos calcular el área, ¿sí? Yo puedo decir el área va a ser igual al espesor T por la longitud, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Lo dejaremos ahí. Entonces diremos la fuerza va a ser igual a sigma T por T y por L. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a la soldadura. Esto todo lo que hemos hecho ha sido en la plancha, ¿sí? En la plancha. Ahora vamos a ir a la soldadura. Vamos a la soldadura. En la soldadura, ¿qué tenemos? En la soldadura tengo que hallar la garganta G. Pintaremos con verde. Más grueso. Tengo que hallar la garganta G, que va a ser la misma, ¿sí? Entonces yo sé, para la soldadura le pondré F de soldadura, la fuerza en la soldadura. Hemos dicho que es la garganta por la longitud, por la tensión a la que está trabajando la soldadura, ¿sí? Es la tensión de la soldadura. ¿Y esta fuerza a qué tiene que ser igual? Y multiplicaremos por 2 porque tenemos dos soldaduras, ¿sí? Una abajo y otra arriba. Entonces aquí le voy a poner igual a 2. Por G, por L, por tau. Esa es la fuerza en la soldadura. Y esta fuerza en la soldadura tiene que ser igual a la fuerza en la plancha, ¿sí o no? Entonces igualamos Fs a F. ¿De acuerdo? Si eso nos da que 2 veces la garganta por la longitud por tau va a ser igual a la tensión sigma T por T y por L. Entonces, si se fijan aquí, L se va con L. Y no necesitamos la longitud. Entonces aquí nos queda 2 por G por tau
por sigma T por T. Y lo que estoy buscando es T, entonces va a ser sigma T por T sobre 2 veces G. Reemplazando sigma T, va a ser P por D sobre 2 veces T por T sobre 2 por, podríamos poner T sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué se simplifica aquí? Esto con esto, esto. Sí, esto con esto, ¿no? No, eso se multiplica. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué sería igual tau? Igual la presión por el diámetro sobre 2 raíz de 2 por T. ¿Estamos de acuerdo? Sería nuestra tensión de trabajo. Raíz de 2 arriba, Inge. Sí, Inge, arriba, raíz de 2. Inge. 2 por 2, 4, o sea, es denominador 4. Pero si raíz de 2 va arriba, se simplifica con un 2 de abajo, pues me queda raíz de 2 abajo. ¿O no? Correcto. Sí, está bien, Inge. Ya. Entonces sería la tensión de cortante de trabajo de la soldadura. ¿Eh? No hemos necesitado. Sí. Ya. Esta es la tensión, la fuerza de la que soporta la soldadura. Fs. Tiene que ser igual a la fuerza que está actuando en las planchas, ¿sí? Esas dos fuerzas tienen que ser iguales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico una fuerza F a las planchas, se produce esta fuerza en las soldaduras. Una fuerza reaccionante, sería Inge, ¿no? Es una fuerza de reacción, si quieren, y esta es la fuerza de acción y esta es la reacción. Tienen que ser iguales, ¿sí? La fuerza que está provocada por la presión interna y la presión y la fuerza que soporta la soldadura. Tienen que ser iguales. ¿Sí? Podríamos decir que la fuerza F es el resultado de la fuerza P. La fuerza F es función de la presión interna en la tubería. ¿Sí? Esto hemos visto, cuando hemos visto pared delgada, hemos visto que si tenemos una tubería con presión interna P, sigma T va a ser igual a P por D sobre 2 veces el espesor. Esta fórmula la han visto también con el ingeniero Terán, ¿sí? Han debido deducir. Entonces, y esta fuerza es la que provoca esta tensión interna, sigma, que se produce en la pared del cilindro, multiplicada por un área donde se está aplicando, que hemos dibujado aquí como el área azul, multiplicando el sigma T por esa área, me da la fuerza que está actuando en las planchas, ¿sí? Este es por un lado. Y por el otro lado, esta es la fuerza que soportan las soldaduras. Como son 2 filetes, he multiplicado por 2, ¿sí? Para hallar la fuerza total que soporta la soldadura. ¿De acuerdo? Y claro, y la fuerza actuante y la fuerza resistente tienen que ser iguales. Hemos obtenido esta relación. ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿a quién vamos a preguntar? Judith Cruz, ¿está? No está, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. ¿Tiene alguna consulta? No, por el momento no, ingeniero. Ya. Don Kevin Humérez, ¿está? Presente, ingeniero. Kevin Humérez. ¿Tiene alguna consulta? No, Inge, todo está claro. Bien.
Ahora supongamos que este es nuestro tubito, este que hemos hecho aquí, esta tubería de esta tubería. Le ponemos tapas, ¿sí? La vamos a tapar. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Peguen sus micrófonos, ¿sí? No está, ya lo apagó. Entonces vamos a tapar esto, ¿sí? Vamos a poner 2 tapas aquí. En este lado y al otro también, ¿sí? Y el esquema de las tapas va a ser el siguiente. Voy a dibujar aquí una sección longitudinal del tubo, ¿sí? Ya. Y le soldamos aquí y aquí son las soldaduras, ¿sí? Son las soldaduras. Lógicamente, esta es una sección longitudinal del tubo, ¿sí? Una sección longitudinal. Conociendo los mismos datos, P, presión interna, diámetro, espesor. Espesor sería este espesor, ¿no? Todas las planchas tienen el mismo espesor, incluyendo este espesor de aquí. Este. Queremos hallar ahora sí la tensión de trabajo también de esta soldadura ahora. Es una soldadura que está en todo el perímetro, ¿no? Del interior del tubo. Todo el perímetro interior del tubo. ¿Cómo calcularía? Ahora la tubería tiene tapa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de una tubería de pared delgada que tiene tapa y la que no tiene tapa? En que se genera una tensión longitudinal también, Correcto, debido a la presión interna. correcto. Aparte de que aquí tenemos una tensión sigma T, aparece una tensión sigma L. Ya. Pero esa es la presión en la pared del tubo, ¿no? En la pared del tubo. Aquí esta presión interna va a empujar nuestra tapa. ¿Con qué presión empuja esta tapa? Con la presión P, ¿sí? La presión P está empujando la presión P está empujando las tapas. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerza tienen que soportar la soldadura? ¿Qué fuerza tiene que soportar la soldadura? Porque esta presión que está actuando sobre las tapas va a generar una fuerza, ¿sí? Va a generar una fuerza. Aquí la dibujaremos. Esto va a generar una fuerza F, que va a tratar de
sacar la tapa, ¿no? ¿Cuánto vale esa fuerza F? ¿Quién me dice cuánto vale la fuerza? ¿Perdón? La presión por el área. Ya, lógico. ¿Qué presión? Interna. Se va a hacer P por el área. ¿Por qué área? ¿Cuánto vale el área en este caso? Y cuartos de metro. Pi de metro al Cuartos de cuadrado. ¿Está así? ¿Está bien? Estamos suponiendo que este es el diámetro, ¿no? Este es el diámetro de nuestro, en este caso sería nuestro contenedor, nuestro tanque, que tiene una presión P. Entonces esa es la fuerza, ¿sí? Que se produce aquí en la tapa. Entonces, ¿cómo calculamos la tensión en la soldadura? En este caso, vamos a dibujar más grande. Aquí yo tendría la pared de la tubería, un pedazo. Aquí tendría la tapa. Más abajo tendría la tapa. Y aquí la soldadura, ¿sí? De la soldadura. Entonces tengo que hallar la garganta, que va a ser, esta va a ser mi garganta, ¿sí? Y el lado el lado A, que sería A y A. A vamos a tomar como el espesor de la plancha, de esta plancha de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la fuerza que soporta la soldadura? A ver, yo voy a preguntar. Está don Víctor Mamani. Sí, ingeniero. ¿Cuánto valdría la fuerza resistente de la soldadura, el FS que hemos llamado en el anterior ejercicio? Ingeniero, como que me perdí un poco, no le podría responder. Y a ver. Don Mamani Elvis. ¿Está don Mamani Elvis? No está, ¿no? Hay tantos alumnos que no los puedo ver a todos. Simón Quenta. A ver, don Simón Quenta. Quenta, ¿dónde está don Simón Quenta? No, no está en lista don Simón Quenta. Quenta Luque Eddy. A ver, don Simón Quenta Rosales. ¿Está? Bueno, no está. Pero está aprendido supuestamente en clases. Ricardo Tola. Inge, aquí. ¿Cuánto valdría la fuerza resistente en la soldadura? FS. Creo que F. Claro, sería igual a F, pero ¿cómo calculo en función a la soldadura? Creo que tiene que ser igual a F, evidentemente. Pero ¿cómo calculo F en función a la tensión cortante, a la soldadura como tal? No sé, Inge. O sea, vamos a usar la misma fórmula, va a ser la garganta por la longitud por la tensión cortante. En este caso, la tensión cortante es incógnita, ¿sí? La garganta la conozco, puedo determinarla de aquí. De aquí determino la garganta, porque conozco A y conozco T. Son datos del problema. ¿Cuánto valdría L? Que es el dato que nos está faltando aquí. ¿Cuál es la longitud de la ¿El soldadura? perímetro del tubo sería? Exactamente. ¿Quién es el que contesta todas las preguntas? ¿Cuál es su nombre?
Andrés Gonzalo Peñalillo. Gonzalo Peñalillo. De las anteriores, Inge Cadena era Freddy. No es el mismo. Freddy. Cadena. Cadena. Muy bien. Muy bien. Tienes razón, o sea, la longitud, en este caso, la longitud está, si dibujamos el tanque, ahora ya es un tanque. La soldadura está colocada en, esta sería la soldadura, así, dibujada bien gruesa, ¿sí? Sería la soldadura. Está en todo el perímetro interno del tubo, ¿sí? Esta soldadura. Y está. Es esta que está en todo el perímetro del tubo. Entonces yo puedo calcular y decir que L va a ser igual al perímetro. El perímetro. Ahora puedo tomar el mismo diámetro D, ¿sí? Puedo tomar como pi por D, sería aproximado, o puedo tomar como pi por D menos el espesor, ¿sí? Si es pequeñito el espesor, no va a afectar mucho el resultado, va a ser prácticamente lo mismo. Entonces ya tengo la longitud de la soldadura. Entonces, ¿puedo igualar? Puedo igualar. Conozco la fuerza F. Esta es la fuerza F, que es la presión interna por el área de la tapa, que es pi por D al cuadrado sobre 4. Y conozco la fuerza resistente, que es G por L por tau. Entonces puedo escribir que Fs es igual a F, pero Fs es igual a G por L por tau, y es igual a P por pi por pi por A. Por ahí vamos poniendo los valores. Es P por A. Entonces aquí ponemos G, que va a ser T sobre raíz de 12, por L, que es pi por D, por tau, por la presión, por pi por D cuadrado sobre 4. Entonces va pi con pi, D con este cuadrado, pi con pi, D con este, y me quedaría que la tensión cortante tau es igual a la presión por el diámetro sobre 2 raíz de 2 por P. Es el mismo resultado que el anterior, pero esto no es, bueno, sí es, ¿verdad? Es el mismo resultado. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Ahora, en las soldaduras también se utilizan en otro ejemplo. Y una consulta. Sí, dígame. ¿Y la tensión radial no influye en el resultado? Sigma L dice. Sí. Este sigma L se produce en la pared. Ese sigma L se calcula en función de esta fuerza F. Esta fuerza F, que está soportada por las tapas, se va a transmitir a través de la soldadura a las paredes. Y esa fuerza es la que provoca la tensión sigma L.
En este caso, podríamos partir de sigma L y llegar a F, pero es mejor usar la presión interna que está actuando sobre esta tapa y calcular de esa forma F, es más directo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Que esta presión F empuja las tapas. Esta presión P, perdón, empuja las tapas. Y provoca una fuerza F total. Esta fuerza F se transmite a las soldaduras. Y de las soldaduras a la pared del recipiente. Entonces aquí vamos a tener la misma fuerza F, ¿sí? Que si dividimos entre el área de la pared de nuestro recipiente, de nuestro tanque, vamos a obtener el valor de sigma L. ¿De acuerdo? Podríamos haber venido de este lado, pero de este lado es más directo y más claro el de cómo obtenemos F. ¿Está bien? Está bien, Inge. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí, dígame. una consulta. ¿Por qué en este caso la fuerza F no se repartió en dos lugares como en el anterior ejercicio, Inge? A ver, ¿por qué cree? ¿O por qué no cree? ¿Por qué está en desacuerdo? Ya, aquí la fuerza F, la presión está actuando sobre esta tapa y sobre esta otra, ¿sí? Si nos abstraemos del resto de nuestro tanque y solo vemos la tapa, sobre esta tapa está actuando esta presión P interna. Y lo único que estamos haciendo es hallar la fuerza resultante que es producida por esta presión, al multiplicar la presión por el área. Eso nos está dando la fuerza que está actuando sobre la tapa. Sí, sobre esta tapa no está actuando ninguna otra fuerza, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. En el caso del anterior ejercicio, la unión estaba sometida a dos fuerzas, ¿sí? Aquí la unión estaba sometido a esta fuerza F y esta fuerza F. Y estaba resistida por estas dos soldaduras. ¿De acuerdo? Por eso es que tomábamos dos veces la fuerza que resistían las soldaduras. Porque teníamos dos áreas de resistencia. Y la fuerza F que está aplicándose a la unión. ¿Sí? Ah, ya, está bien, ingeniero. Muy bien. Bien. Entonces ahora vamos a hacer un último ejercicio en el que tenemos una plancha y tenemos un angular. Cuyo centro de gravedad llamaremos X barra,
Es el centro de gravedad donde suponemos que se puede aplicar toda la... Es el centro de fuerza de nuestro angular, ¿de acuerdo? Visto en planta. Visto en planta. No sé. Entonces, esta es una plancha horizontal y tenemos colocado un perfil acá. Tenemos soldadura aquí. Soldadura acá. Que sería aquí. Y tenemos soldadura acá. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una longitud L1 y aquí una longitud L2 de soldadura. Y el centro de nuestro perfil está por aquí. Entonces le aplicamos en este sentido y en horizontal en sentido de horizontal F. Y queremos determinar L2. Queremos determinar L2 de tal forma que no exista torsión, así que no existe que el momento que provocan las fuerzas actuantes y las resistentes sea igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a colocar aquí la pregunta y dice determinar la longitud de la soldadura L2 de tal forma que no exista, de que no se produzca mejor momento. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que las soldaduras van a ejercer en unas fuerzas, le llamamos Fs1, y aquí una fuerza Fs2, y cada una tiene su brazo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio. O sea, la suma de momentos y de fuerzas tiene que ser 0, ¿sí? O sea, tiene que estar en equilibrio para que no se produzca una rotación aquí, un esfuerzo torsor, ¿de acuerdo? Entonces pondremos datos, esto que sea 5 centímetros, x barra que sea 2,
centímetros. ¿Sí? Ujú. La fuerza F2 o la fuerza F que sean, ahora le pondremos 1000 kilos, que L1 sean 2 centímetros. Veremos cómo nos sale con estos datos, ¿sí? Y necesito el espesor aquí. T, espesor T, que sea el mismo que este T. Esto que sean 5 centímetros. $5 milímetros. Y queremos hallar L2, ¿no? Queremos hallar L2. Solamente vamos a hacer el equilibrio en sentido horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la suma de fuerzas tiene que ser 0 y la suma de momentos también tiene que ser 0, ¿sí? La suma de fuerzas tiene que ser 0 y la suma de momentos tiene que ser 0. Bien. Entonces, entonces en nuestra ecuación 1, en nuestra ecuación 2. A ver, vamos viendo cómo nos sale. Si hacemos la ecuación 1, la sumatoria de fuerzas tendríamos que F menos F1 menos F2, o FC1 menos FC2, es igual a 0. ¿Sí? FS1 va a ser G por L por tau. Por el tau admisible, ¿no? De la soldadura. Ese dato nos falta. Que el tau admisible sea 950 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso depende del material. Entonces Fs1 va a ser la longitud 1. La garganta, que va a ser la misma para los dos, porque vamos a usar el mismo espesor T. La G va a ser igual a 0,707 T. O T sobre raíz de 2, que es lo mismo. Entonces Fs1 es G por L1 por tensión admisible. Y Fs2 es G por L2 por tensión admisible. ¿Sí? Entonces en este caso conozco L1, lo que no conozco es L2. Podría despejar de aquí L2. ¿Sí? Entonces reemplazando en 1, yo podría obtener de aquí L2. Tendría F menos Fc1, que va a ser GL1 por tensión admisible, menos G por L2 por tensión admisible, es igual a 0. Entonces aquí L2 va a ser igual a F menos G por L1
por tensión admisible sobre G por tensión admisible. Entonces ya tendría la longitud de la soldadura 2. Pero ahora tengo que determinar dónde, en qué lugar tiene que estar el centro de esta longitud, ¿no? Es decir, ¿dónde está ubicada la fuerza Fc2? ¿Qué coordenadas tiene? ¿De acuerdo? Entonces vamos a suponer aquí de la siguiente forma. Aquí voy a suponer el eje Z y así este lado el eje X. Entonces en función de estos ejes voy a medir los brazos. Y voy a suponer que Fc1, esta fuerza F1, prácticamente está en el origen, ¿sí? En el origen, no, o sea que no va a tener brazo Fc1. ¿De acuerdo? Aunque tiene un pequeño bracito, ¿sí? Pero lo vamos a despreciar. Entonces voy a aplicar la ecuación 2. Y vamos a poner que la ecuación 2, la suma de momentos tiene que dar 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si considero este giro positivo, voy a tener menos F por X barra más Fs2 por un X, le llamaremos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el XS? El XS va a ser esta distancia. La distancia entre el origen y la fuerza Fc2. Va a ser... este va a ser XS. ¿Sí? La distancia más allí. XS, es decir, entre este lado del perfil, y el punto de aplicación de la fuerza F2, ¿sí? Ese va a ser nuestro XS. Entonces, de acá despejo rápidamente. Despejo rápidamente el valor de XS. Entonces, XS va a ser igual a F por X barra sobre XFC2. Como ya conozco la longitud de L2, puedo calcular, decir, F por X barra sobre G, y L2 está admisible, ¿no? Porque ya conozco L2. Entonces aquí tendría el punto de aplicación de XS. ¿De acuerdo? Ahora veremos cuánto nos da esto. Esta longitud nos da, a ver, caramba. Esta longitud nos da 1.98 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría esto? Todos, ¿no? Está bien.
estaría a 3 centímetros, ¿no? 3 centímetros del cero. 3 más 2, 5. Es prácticamente como le he dibujado, ¿no? Ah, no, no es verdad. Estoy en un error. La distancia XS me da 3, entonces voy a redibujar la solución del problema. Entonces la soldadura nos ha salido 1,98. Y 3, esta fuerza está a 2 y 3 supongo que está un poquito más acá. Entonces la soldadura va a venir en esta parte, ¿no? Ahí. De tal forma que aquí estaría FS2. La longitud de esta soldadura no puedo hacer recto. Esta longitud es L2 y esta distancia al borde es XS, que es 3. Entonces, si le sumo 3 aquí, le sumo la mitad de L2, que es 1,98 centímetros, resulta que este borde está a 3 más la mitad de 1,98, es decir, más o menos más 1, o sea, este borde está a 4. Y hemos visto que el ancho total del patín inferior de nuestro angular es 5, ¿no? Es 5. Era 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene 1,98, esta distancia es 3, más la mitad de 1,98, que es aproximadamente 1, me da 4, y está separado este borde del patín inferior del perfil, 1 centímetro más o menos, ¿no? Esta distancia sería 1,02 centímetros. Entonces no llega hasta el borde, ¿no? Nuestra soldadura. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Don César Ticona. ¿Está claro? Bueno, don César no está. Denis Vera. ¿Está claro? Sí, ingeniero, está claro. Don Sergio Cusi. ¿Está claro? Don Sergio. No está, don. Buenas tardes, ingeniero. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Qué está claro? A ver, explíqueme. Respecto a cómo ha sumado los momentos y ha sumado la distancia que ha hecho del momento F2, más la otra mitad que es de la soldadura, haciendo que haya una distancia de 4,98. Y respecto a los 5 centímetros. Ya, perfecto. Se ha salvado. Wilfredo Beizaga. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Ya, ¿hay alguna pregunta? Ahí quedaríamos y nos veríamos. El sábado tenemos primera práctica, ¿no? Va a entrar todo menos corte directo. Puede haber 2 partes, 2 temas. ¿Está bien?
Está bien, Inge. Ya, no se olviden, tenemos práctica el sábado. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Está bien, Inge. Listo. Entonces nos vemos el sábado y estudien, cuídense y nos vemos en la práctica. En la práctica hagan tranquilos, con calma y van a hacer bien. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Hasta luego, que le vaya Hasta bien. luego, hasta luego. Ustedes que les vaya Hasta bien. luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.